A partir de este momento transmiten LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina y LS82 TV Canal 7, Argentina Televisora Color, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión. Hará uso de la palabra el señor Ministro de Economía de la Nación, doctor Domingo Cavallo, quien se referirá a la situación fiscal y marcha del plan de convertibilidad. Compatriotas, los primeros días de marzo me dirigí a ustedes por este mismo medio para darles a conocer las cifras fiscales del mes de febrero y las previsiones para marzo y abril. Algunos de ustedes recordarán que hablamos de una meta de recaudación de 1.850 millones de dólares para marzo y de 2.000 millones de dólares mensuales desde abril. También mencioné que nos proponíamos generar un superávit primario antes de atender pagos financieros internos y externos de 300 millones de dólares mensuales, 100 millones de los cuales se originarían en el exceso de recaudación con relación a los gastos y los otros 200 millones mensuales con ingresos por privatizaciones o ventas de activos. Como los pagos financieros internos y externos ascendían a aproximadamente 300 millones de dólares mensuales, esto significaba que el trimestre abril-junio cerraría con equilibrio presupuestario por primera vez en muchos años. Pues bien, hoy puedo decirles con satisfacción que no solo hemos alcanzado, sino que incluso hemos superado ligeramente esas metas. La recaudación total del trimestre ascendió a 6.800 millones de dólares. Ingresaron fondos por privatizaciones por 600 millones de dólares y las erogaciones totales, incluidos los pagos financieros internos y externos, ascendieron a 7.400 millones de dólares, por lo que el trimestre abril-junio terminó con la ejecución del presupuesto en total equilibrio. Nos llevaría bastante tiempo analizar en detalle la composición del gasto, pero es ilustrativo hacer algunas comparaciones sencillas con el mismo trimestre del año anterior y también con el mismo trimestre de 1989. Dentro de los 7.400 millones de dólares de gastos, las erogaciones para pago a los jubilados ascendieron a 2.100 millones, lo que representa un incremento del 30% con respecto a lo que se pagó al conjunto de jubilados el mismo trimestre del año anterior, y un 60% más que lo que se pagó en el trimestre abril-junio de 1989, inmediato anterior al traspaso del poder del presidente Alfonsín al presidente Menem. Las provincias recibieron por coparticipación federal y otras transferencias 2.300 millones de dólares, lo que representa un aumento del 30% con respecto a lo que recibieron en el mismo periodo del año pasado y un 50% más con respecto al periodo abril-junio de 1989. Esto es muy significativo porque son las provincias las que tienen la responsabilidad de atender los gastos sociales típicos, es decir, la educación, la salud, la asistencia social, la seguridad y la justicia. Los pagos al personal de la Administración Nacional, especialmente a los docentes y otros servidores públicos, ascendieron en el trimestre a 1.100 millones de dólares, lo que representa un aumento del 10% con respecto al año pasado y la misma cifra que en el periodo abril-junio de 1989. Como disminuyó el número de empleados públicos, esto significa que las remuneraciones medias mejoraron entre un 20 y un 10%, según cuál sea la base de comparación. En todos los otros rubros de gastos, es decir, en la compra de bienes y servicios no personales,
la compra o construcción de bienes de capital, los subsidios y el cubrimiento del déficit de las empresas del Estado, las erogaciones ascendieron a $1.000 millones, lo que representa un 40% menos que en 1990 y un 50% menos que en 1989. Es decir, que el gasto público de naturaleza burocrática y que no tiene que ver con objetivos sociales disminuyó, mientras que los recursos destinados a jubilados, provincias, docentes y otros servidores públicos aumentaron. También disminuyeron los pagos de intereses internos y externos, es decir, significaron una carga menor sobre el presupuesto trimestral. En el trimestre julio-septiembre, que estamos comenzando a transitar, las previsiones presupuestarias son las siguientes. Esperamos recaudar por todo concepto $7.500 millones, es decir, un aumento del 10% con respecto al trimestre recién terminado. Esto lo pensamos recaudar con los impuestos que están en vigencia y con las tasas impositivas en vigencia, sin ningún cambio como los que podrían derivarse de las leyes que están en el Congreso. Planeamos conseguir ingresos por ventas de activos y privatizaciones por $400 millones. Con estos recursos vamos a afrontar gastos antes de pagos financieros por $7.100 millones. Además, pagaremos servicios financieros internos y externos por $800 millones. Es decir, que el próximo trimestre, el que ya hemos comenzado, volveremos a cerrar con equilibrio presupuestario. A partir del último trimestre de este año, nos proponemos una meta más ambiciosa aún: acumular reservas externas financiadas con superávit presupuestario para prepararnos adecuadamente a renegociar en forma integral la deuda con nuestros acreedores externos. Permítanme ahora explicar la política monetaria. Es muy simple. En el mes de abril, cuando les hablé sobre lo que significaría la puesta en marcha de la ley de convertibilidad, les dije que a partir de ese momento no habría emisión monetaria sin respaldo de oro y divisas. Hoy les puedo mostrar que hemos seguido estrictamente esta regla. La base monetaria, que el 1 de abril era de 48 billones de australes y estaba respaldada por $4.620 millones en oro y divisas y $180 millones en Bonex, al 30 de junio asciende a 56 billones de australes y tiene respaldo de $5.400 millones en oro y divisas y $200 millones en Bonex. El monto de Bonex es similar al del comienzo, es decir, que la acumulación de oro y divisas fue prácticamente igual al aumento de la base monetaria durante el trimestre. El austral está tan respaldado hoy como lo estaba el 1 de abril. Podemos afirmar sin titubeos que tanto el manejo fiscal como el manejo monetario son extremadamente estrictos y aseguran las bases económicas necesarias para la estabilidad de la economía. De más está decir que seguiremos rigurosamente esta política, porque la impone la ley de convertibilidad y porque es imprescindible para consolidar el clima de estabilidad que logramos durante los meses de abril, mayo y junio. Antes de pasar al tema de los precios y salarios, permítanme decir algo sobre las discusiones que ustedes han seguido, seguramente por la radio, la televisión y los diarios, estas últimas semanas, sobre nuevos impuestos, la consolidación de pasivos, el financiamiento de la seguridad social, el impuesto inmobiliario en la capital federal y los problemas de algunas provincias y bancos provinciales. Algunos comentaristas han pretendido ver en estas discusiones
una demostración de que las cuentas fiscales no cierran y que, como parece que el Congreso Nacional no está dispuesto a aprobar fácilmente nuestras propuestas, podría entrar en crisis el plan de convertibilidad y volverse a la hiperinflación. Quiero llevarles tranquilidad. No hay ningún riesgo de que abandonemos el plan de convertibilidad. Lo vamos a cumplir a rajatablas, aun cuando el Congreso no sancione antes de las elecciones ninguna de las muchas leyes pendientes que tiene en sus comisiones. El efecto de la demora del Congreso en sancionar las leyes será la consiguiente demora en satisfacer las legítimas demandas de los jubilados y pensionados, porque nosotros, con todo lo que nos duele no poder dar aumentos o pagar las deudas que la sociedad tiene con ellos, no echaremos manos a la emisión monetaria. Hacerlo sería perjudicarlos aún más, porque la inflación a quienes más golpea es precisamente a los jubilados y pensionados. Pero para que queden convencidos que no hay riesgos de que la falta de quórum en el Congreso ponga en peligro la estabilidad, voy a tomar unos minutos para explicarles por qué necesitamos las leyes pendientes y cómo nos manejaremos si ellas no son aprobadas. Las cuentas fiscales que les detallé hace un momento para el trimestre julio-septiembre no incluyen las erogaciones por aumentos de los haberes jubilatorios, ni los mayores aportes del Tesoro a la Seguridad Social para afrontar el pago del 82% móvil a los docentes o el pago de la deuda acumulado con los jubilados por el incumplimiento de las prestaciones a que dan derecho las leyes previsionales en vigencia. Cuando los legisladores votaron estas leyes, no adoptaron al mismo tiempo las previsiones legales para asegurar los recursos. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo no puede atender estas obligaciones a menos que el mismo Congreso apruebe las leyes capaces de generar suficiente recaudación y proveer un marco ordenado para la atención de las obligaciones. Por eso, hemos presentado un proyecto integral de reforma impositiva. Hemos propuesto un cambio de destino específico de ciertos impuestos para que fluyan al sistema previsional una mayor cantidad de recursos y hemos proyectado un esquema de consolidación de pasivos para poder atender, según un orden equitativo, las enormes deudas del Instituto de Previsión Social con los jubilados y pensionados. Hasta ahora no hemos logrado que el Congreso trate estas iniciativas. El Poder Ejecutivo, a pesar de su voluntad de cumplir con los jubilados, no podrá hacerlo si estas leyes no salen aprobadas urgentemente. Otros temas, tales como el cambio de fecha de pago del aguinaldo o la transferencia a la nación de la contribución territorial que deben pagar quienes viven en la capital federal, o, lo que es lo mismo, la transferencia a la Municipalidad de Buenos Aires de la responsabilidad de pagar la justicia, la policía, la educación y la salud de sus habitantes, constituyen nuevas reglas de juego necesarias para facilitar el tránsito a la estabilidad y asegurar mayores niveles de equidad social. No son discusiones estériles ni signos de voracidad fiscal. La falta de sanción de la ley de escalonamiento del aguinaldo por falta de quórum en la Cámara de Diputados no destruye al plan económico, pero ha provocado ya un aumento de la tasa de interés y hará un poco más difícil bajar la tasa de inflación en julio. De todas maneras, el Gobierno Nacional terminó hoy de pagar el aguinaldo a todo su personal y en los próximos días lo cobrarán todos los jubilados nacionales, conjuntamente con las remuneraciones de junio. Esto demuestra que nuestro proyecto de ley no tenía un objetivo fiscal. Mal podía tenerlo si el monto a pagar del aguinaldo no iba a variar. Lo único que se alteraba era el momento del pago. Era importante, y sigue siendo importante,
que en lo sucesivo el aguinaldo no se abone el mismo mes a todos los trabajadores. No se puede entender que, habiendo sido pagado el aguinaldo devengado al 30 de junio, algunos legisladores sigan obstaculizando la aprobación de la modificación al régimen permanente del sueldo anual complementario, que en lo inmediato significaría que algunos trabajadores comenzarían a cobrar en julio, por anticipado, parte del aguinaldo de diciembre. Con respecto a la cuestión del impuesto inmobiliario en la capital federal, la intención no es cobrar dos veces el mismo impuesto, sino que lo cobre el nivel de gobierno que tiene la responsabilidad de prestar los servicios típicos de una provincia. El Poder Ejecutivo Nacional no tiene inconvenientes en que el impuesto sea cobrado por el municipio, siempre y cuando éste se haga cargo de la justicia, la policía, la salud y la educación. Estamos trabajando con las autoridades municipales para que esto ocurra a partir del 1 de enero del año próximo. Siendo así, solo nos queda cubrir un desfasaje de costos de estos servicios de aquí hasta diciembre, y estamos buscando realizar economías de gastos adicionales para no tener que aplicar un nuevo impuesto por solo 6 meses, por lo que no será necesario que el Congreso trate por ahora el proyecto de nuevo impuesto inmobiliario sobre la capital federal. Hay también muchos comentarios sobre aportes a determinadas provincias o a determinados bancos provinciales que les serían exigidos por los legisladores al Ministerio de Economía como condición para dar el quórum necesario para el tratamiento de las leyes pendientes. En esto quiero ser muy claro. Nadie tiene que esperar que abandonemos la disciplina fiscal y convalidemos desmanejos provinciales para facilitar la sanción de las leyes. Sería necio de nuestra parte porque minaría la confianza en el plan de convertibilidad. En materia de tratamiento a las provincias con problemas fiscales, el presidente Menem ha dado la señal a través de la decisión adoptada sobre el banco de su propia provincia. No se permitirá que los bancos provinciales financien déficits de los gobiernos y, si es necesario, se condicionará toda ayuda al ajuste y reestructuración de las finanzas locales a la liquidación de las instituciones que se hayan tornado inviables. Hoy las provincias tienen que manejarse con sus recursos propios y con los que reciben por el régimen de coparticipación federal. Estos últimos han aumentado mucho y, por consiguiente, si alguna provincia aún tiene déficits, no le queda otra alternativa que hacer el ajuste respectivo. Esto es inexorable. En síntesis, todos ustedes pueden estar seguros que tenemos bajo control absoluto el presupuesto de la Administración Nacional y las cuentas fiscales. Hemos estado trabajando en equipo, todo el gabinete, para que el presupuesto de lo que resta del año sea estrictamente cumplido, en un todo de acuerdo con el programa fiscal y monetario que hemos presentado, elaborado por nosotros, a los organismos multilaterales de crédito. Por lo tanto, no hay ningún riesgo de que violemos la ley de convertibilidad. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Permítanme pasar a hablar de los precios y los salarios, y en términos más globales, de la inflación. Cuando me dirigí a ustedes los primeros días de mayo para evaluar el curso de los precios en el mes de abril, les dije que a pesar de que habíamos logrado bajar drásticamente la tasa de inflación, aún no teníamos ganada de manera definitiva la batalla de la estabilidad. Hoy debo reiterarlo. Hemos logrado bajar la inflación a los niveles internacionales en lo que se refiere a los precios mayoristas de los bienes no agropecuarios.
de los bienes de la industria manufacturera y de los bienes importados. En promedio, durante el trimestre abril-junio, estos precios subieron solo el 0,5% mensual, siendo que el precio del dólar no estuvo totalmente estable, porque si ustedes recuerdan, el 1 de abril el dólar valía 9.500 australes. Es decir, que el comportamiento de estos precios a nivel mayorista es plenamente satisfactorio. No ocurrió lo mismo con los precios mayoristas agropecuarios. Los cereales y oleaginosas en abril y el ganado en mayo y junio aumentaron significativamente. También aumentaron los pollos, el cerdo, las frutas, las hortalizas y otros alimentos frescos a nivel minorista. Estos aumentos tienen dos causas. Por un lado, se trata del realineamiento de los precios de los productos de exportación agropecuaria con motivo de la eliminación de las retenciones. Esto ocurrió fundamentalmente en abril. Por otro lado, hay problemas de oferta y de demanda estacionales. El mejoramiento de los ingresos de la gente aumentó el consumo de carnes y de frutas. Lamentablemente, en el país que en otras épocas era considerado uno de los principales abastecedores de alimentos del mundo, a causa de las malas políticas que durante tantos años desalentaron a la producción, hoy escasea la carne de vaca, la carne de cerdo, los pollos, la leche, las frutas, las hortalizas. Es sorprendente, pero es la cruda realidad. Pero este problema tiene solución. Los mismos aumentos que agregan puntos a los índices de precios mejoran la rentabilidad de los productores y alientan a incrementar la producción. Por eso es importante que tengamos un poco de paciencia y con el aumento del abastecimiento, los precios de los alimentos frescos van a bajar. No es algo que se dé de un día para el otro. Criar más vacas, más pollos o más cerdos requiere un cierto tiempo, pero inexorablemente los productores van a responder. Lo mismo ocurrirá con los agricultores, los tamberos y los productores de frutas y hortalizas. Por eso no debemos alarmarnos. Estos aumentos de precios no signifiquen que continúe la inflación originada en la indisciplina fiscal y monetaria, sino que aún sufrimos las consecuencias de un sistema productivo sumamente desorganizado y desarticulado. Con un clima de estabilidad global y respondiendo al aumento de la demanda, habrá aumentos de la oferta y los precios volverán a niveles razonables. Hay algunos otros aumentos que reflejan claramente la reactivación de la demanda en casi todos los mercados de bienes de consumo. Me refiero a rubros tales como comidas fuera del hogar, alimentos para llevar, servicios personales, entretenimientos y gastos de turismo. También se nota que los precios de los mismos bienes aumentaron más a nivel minorista que a nivel mayorista. Es decir, aumentaron los márgenes de comercialización. Se trata de fenómenos que no pueden confundirse con la inflación originada en el déficit fiscal o la emisión monetaria. La única forma de evitar estos aumentos y erradicar este tipo de inflación es a través de la mayor competencia y del control que puede hacer cada uno de ustedes. El gobierno no lo debe ni lo puede hacer. Permítanme ser muy claro en esto. Cada uno de ustedes tiene una herramienta en sus manos. Cada uno de ustedes decide cómo y cuándo usa sus australes. No deben comprar lo que resulte caro, lo que haya aumentado mucho. Tienen que buscar las alternativas más baratas. Fíjense bien a dónde compran. Hay algunos comerciantes que cobran precios con márgenes exagerados. A ellos les pedimos que, por su propia conveniencia y por el bien de todos, elijan vender más en vez de cobrar más. Pero en definitiva, son ustedes, las familias, los consumidores, quienes pueden hacerlos cambiar de actitud. Dejen de comprarles. Esto que les invito a hacer
es práctica cotidiana en todos los países estables del mundo. Allí donde hay estabilidad es porque el gobierno hace sus deberes en materia fiscal y monetaria, pero las familias también los hacen. Cuidan su dinero y se fijan muy bien en qué lo gastan. Yo les aseguro que si ustedes y nosotros nos lo proponemos firmemente, esta vez nos transformaremos en un país estable para siempre. Quiero también ser muy franco con cada uno de ustedes, en particular con los trabajadores. El deterioro del ingreso familiar provocado por estos aumentos de precios no se resuelve con aumentos de salarios nominales que no estén acompañados por mejoras en la productividad del sector privado o mayor recaudación en el sector público. Si con el argumento de la indexación se ajustaran los salarios nominales como ocurría antes de que lo prohibiera la ley de convertibilidad, los primeros perjudicados terminarían siendo los propios trabajadores y los jubilados, por una razón muy sencilla. Con salarios indexados hacia atrás, sería imposible mantener la disciplina fiscal y monetaria, y entonces se producirían simultáneamente dos fenómenos cuya combinación es explosiva: el atraso en el valor del tipo de cambio y la emisión sin respaldo. En pocos meses, o quizás en apenas semanas, caeríamos de nuevo en hiperinflación y los salarios reales volverían a estar por el suelo con recesión y desocupación. No les estamos mintiendo a los trabajadores y a los jubilados cuando les decimos que los aumentos nominales o por simple indexación son una estafa. Les decimos la verdad. Tenemos que consolidar la estabilidad, preservar la reactivación y entonces vamos a llegar pronto a la etapa del crecimiento económico, que hace tanto tiempo está ausente de nuestra realidad. Es importante que no seamos conformistas y que todos aspiremos a vivir mucho mejor, pero tampoco debemos ser ciegos a la realidad que nos circunda. Gracias a la disciplina monetaria y a las transformaciones de fondo de nuestra economía, que nos han costado sacrificios durante varios años, desde abril en adelante no solo gozamos de un clima de mayor estabilidad de precios, sino que se ha producido una reactivación generalizada. Lo ponen de manifiesto muchos indicadores. Se venden más alimentos, más ropa, más automóviles, más electrodomésticos. Aumentó el consumo eléctrico de la industria. Se venden más combustibles. Hay más gente en los cines y en los teatros. Se importan más bienes de consumo, pero también más materias primas y más bienes de capital. Los diarios registran más demanda laboral. Los ocupados trabajan más horas extras. Es decir, que las cosas han comenzado a mejorar. Es cierto que muchos sueldos son aún muy bajos. Es cierto también que la inversión es aún reducida. Todavía hay desocupación. Todo esto es cierto. Pero estamos en camino de conseguir que haya mayor crédito interno y externo para nuestro país y que vengan las inversiones directas. Si persistimos en el camino de la estabilidad y cumplimos con el plan que nos tenemos trazado para el periodo julio de este año hasta junio de 1992 y que ya ha recibido el apoyo del director gerente del Fondo Monetario Internacional, a mediados del año que viene comenzaremos a vivir un periodo de extraordinario crecimiento. Volverán los capitales y las inversiones, se crearán muchos nuevos empleos y mejorará rápidamente el nivel de vida de todos los argentinos. No por arte de magia, sino porque estaremos haciendo las cosas mucho mejor, con más eficiencia, con más austeridad y con más disciplina. Estaremos trabajando mucho y bien. Gracias, hasta pronto. Se ha escuchado la palabra del señor Ministro de Economía de la Nación, doctor Domingo Cavallo, quien se ha referido a la situación fiscal y marcha del plan de convertibilidad. Hasta aquí transmitió LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina,
y el S82 TV Canal 7, ATC, Argentina Televisora Color, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión, quienes a partir de este momento continúan con la difusión de sus respectivos programas.